Se fue sin despedirse, pero en cada árbol había un silencio que nunca dejó de llamarlo de vuelta. El cielo estaba gris aquella mañana, cuando subió al tren. Llevaba solo una bolsa rota y el corazón hecho pedazos. Nadie se despidió, y él tampoco quiso decir adiós. Los ojos hundidos, las manos sucias, el cuerpo encorvado por el tiempo y por el peso de sus decisiones. Su nombre era Samuel. Tenía 42 años, pero parecía cargar el doble sobre los hombros. El tren avanzaba despacio. En cada curva, la infancia volvía en flashes descoloridos, el olor del establo, la sombra del padre en el porche, el gran árbol en la entrada de la finca. Ese mismo árbol que ahora, tantos años después, esperaba ver con una señal de que aún era amado, de que todavía había un lugar para él. Samuel se fue joven, huyendo de la voz firme del padre, de la rigidez del campo, de consejos que sonaban a órdenes. «Cuando seas padre, lo entenderás», decía el viejo. Pero él no quiso entender. Quiso el mundo, la libertad, la ciudad, la noche y el mundo. No lo perdonó por eso. Ahora volvía quebrado, sin fuerzas, sin identidad, pero con una carta de esperanza cosida en cada latido del corazón. «Padre, si aún me quieres, ata una sábana blanca en ese árbol frente a casa. Pasaré en el tren. Si la veo, bajo. Si no, sigo mi camino». Esa fue la promesa silenciosa. Era todo o nada. Y mientras el tren avanzaba, las manos temblorosas de Samuel apretaban la bolsa, como si eso pudiera sostener también los pedazos de su alma. Ya no sabía rezar, pero esa mañana, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho ardiendo, aprendió a orar con el silencio. Si esta historia ya tocó tu corazón de alguna forma, si tú también extrañas algo que dejaste atrás, suscríbete aquí al canal. Tú eres luz. Aquí, cada historia es un abrazo para tu alma. Y cada semana, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Quédate con nosotros. El tren seguía su curso lento, y Samuel cerraba los ojos entre una parada y otra. Las estaciones parecían estaciones de su propia vida, infancia, juventud, perdición, y ahora, quizás, regreso. Recordaba el día en que salió de casa por última vez. No hubo pelea, no hubo gritos, solo un silencio cortante. Su padre, de pie en la terraza, lo miraba empacar con prisa, pero no dijo nada. Y fue ese nada lo que dolió más que cualquier palabra. Samuel pensó que encontraría en el mundo lo que él llamaba libertad, pero la libertad sin raíces es como una cometa sin hilo. Vuela hasta caer. En las primeras semanas en la gran ciudad, todo era novedad. Las luces, los bares, los amigos que parecían hermanos, las invitaciones fáciles, las promesas de éxito. Y él creyó en todas. Consiguió trabajos temporales, compartió cuartos con desconocido, probó fiestas, risas forzadas, bebidas amargas, y pronto el cigarro se volvió distracción. La distracción se volvió hábito y el hábito una prisión. La primera vez que probó drogas fue como caer en un pozo sin fondo. Se decía a sí mismo, yo tengo el control, pero en verdad lo único que controlaba era la caída, cada vez más rápida. Poco a poco, los amigos desaparecieron, el dinero se evaporó y la dignidad, esa se fue. Sin avisar, dormía en albergues, a veces en escaleras de edificios, cometía pequeños robos para comer, vendía lo que podía para comprar una dosis más. Su rostro ya no parecía el del joven de la finca. Era un hombre vencido, con la mirada de quien grita por dentro y nadie escucha. Una madrugada fría, acostado en un banco de plaza, con hambre y fiebre,
Vio a un perro acercarse y acostarse a su lado, sin palabras, sin juicios, solo presencia. Fue en ese instante cuando algo empezó a ceder dentro de él. Una memoria antigua regresó. Su padre, enseñándole a alimentar a los perros de la finca, diciendo: quien respeta a los animales tiene un corazón donde Dios puede habitar. Lloró ahí, solo, con el rostro pegado al pelaje del animal, y fue en esa soledad que no juzga donde decidió que tenía que intentar volver. Pero el miedo era mayor que todo. Miedo al rechazo, miedo a no ser bienvenido, miedo a mirar los ojos del padre y no ver amor. Entonces escribió la carta. No era larga, era sincera, llena de arrepentimiento y una última esperanza. Padre, si aún queda un lugar para mí, dame una señal. Ata una sábana blanca. En ese árbol frente a casa, pasaré en el tren. Si la veo, bajo. Si no, seguiré en silencio. Pero sabré que lo intenté. Y ahora estaba ahí, de camino, con el pecho en guerra, el corazón apretado y el alma suspendida entre un pasado que lo hirió y un futuro que tal vez lo perdonaría. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un dorado suave. Era como si el día también quisiera presenciar ese reencuentro, o tal vez esa despedida. Samuel estaba apoyado en la ventana, los ojos cansados. Trataban de mantenerse tranquilos, pero el corazón parecía querer salirse del pecho. Cada árbol que pasaba, cada curva del ferrocarril, era una pregunta que dolía. ¿Será que me perdonó? ¿Será que leyó la carta? ¿Será que esa casa todavía es mía? Intentaba distraerse con el paisaje, pero todo le recordaba a la infancia. El olor de la tierra mojada, los campos abiertos, el canto lejano de un gallo. Era como si la propia naturaleza lo estuviera llamando de vuelta. Un señor, sentado a su lado, notó su inquietud. Tocó suavemente su hombro y le dijo: ¿Todo bien, hijo? Samuel asintió, pero no pudo ocultar las lágrimas. ¿Volviendo a casa?, preguntó el hombre. Samuel dudó, respiró hondo y respondió con la voz quebrada: Tal vez, si hay una sábana blanca atada a un árbol, entonces sí, estoy volviendo a casa. El señor sonrió con ternura. No dijo nada más, solo le sostuvo la mano, como un gesto de fe silenciosa. El tren empezó a disminuir la velocidad. Se estaban acercando a la región de la finca. Y fue en ese instante cuando Samuel sintió algo diferente en el aire, un olor familiar, un calor extraño en el pecho, una presencia inexplicable. No era el señor a su lado, no era el tren, era algo más. Algo que lo hacía recordar las noches en que, aún siendo niño, escuchaba a su padre orar por él. Cuando él creía estar dormido, el padre murmuraba oraciones en la terraza, pedía protección, pedía luz, pedía que, donde fuera que su hijo estuviera, nunca se olvidara de dónde venía. Samuel cerró los ojos y murmuró bajito: Si el Señor me está escuchando, ayúdame a ver lo que más necesito. El tren entonces dobló la última curva, antes de la finca. Era ahora. Toda su vida se resumía en lo que vería en los próximos segundos. El tren dobló la última colina, y entonces el paisaje conocido se abrió, como un recuerdo vivo. Allí estaba la finca, las mismas colinas suaves, el pasto, ondulando con el viento, como si saludara, la cerca de madera, aún firme, y el viejo árbol, aquel que quedaba justo frente a la casa. Samuel entrecerró los ojos, buscaba con desesperación. ¿Será que lo puso? De pronto, ahí estaba, una sábana blanca, pero no era solo una. Más adelante, otro árbol, otra sábana, y otra más.
En todos los árboles del camino que cruzaba la finca había sábanas blancas, bailando con el viento. Eran decenas, cientos. Samuel se llevó las manos a la boca. No podía respirar. Las lágrimas le caían como río. Aquel viejo padre no puso solo una señal, llenó todo el camino de señales. Cada sábana era un grito silencioso que decía: vuelve, hijo mío, nunca dejé de esperarte, tú aún eres mío. Pero la emoción pronto dio lugar al miedo. ¿Y si no era real? ¿Y si su padre lo hacía por pena o por obligación? ¿Y si perdonarlo no significaba aceptarlo? Samuel no quería solo un techo, necesitaba un lugar donde pudiera volver a ser entero. El tren se detuvo lentamente. Otros pasajeros bajaron. Niños, familias, hombres con maletas. Él se quedó sentado, sin saber si podía moverse. El dolor en sus piernas era menor que el dolor de la duda. De pronto lo vio, de pie. Al otro lado de la cerca estaba su padre. No como antes, más viejo sí, el rostro marcado, el cabello casi todo blanco, pero en sus ojos había una luz, una paz, que Samuel nunca antes había visto. Y entonces abrió los brazos. Nada fue dicho, ni una palabra, pero allí, en ese gesto, todo fue perdonado. Samuel bajó del tren como quien sale de una prisión invisible, corrió, tropezó, cayó de rodillas. El padre vino hacia él, no preguntó nada, solo lo abrazó, como si abrazara al propio tiempo, y fue entonces cuando el mundo allá afuera comenzó a reaccionar. Algunos vecinos miraban con desconfianza, algunos murmuraban de lejos: ¿él volvió? ¿Será que lo volverá a hacer? Pero el padre, firme, respondió con una sola mirada, una mirada que protegía, que acogía, que decía sin palabras: este es mi hijo y está en casa. Porque a veces el mayor conflicto no es volver, es mantenerse de pie cuando el mundo no entiende lo que Dios ya ha perdonado. La casa parecía más pequeña de lo que Samuel recordaba, o quizás era él quien ahora era más grande, no por fuera, sino por dentro. Entró en silencio. El padre hizo espacio, como quien presenta un santuario. Todo estaba limpio, ventilado, como si la espera hubiera sido una oración. Se sentaron en la mesa de madera antigua, la misma donde tomaban café, donde escuchaban la vieja radio los domingos, donde la madre, ya fallecida, servía bizcocho de maíz con olor a infancia. El padre miró al hijo con ternura. Tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz salió baja, firme y llena de un amor que el tiempo no pudo borrar. Nunca te culpé por irte. Sabía que necesitabas descubrir por ti mismo. Y aunque no dieras noticias, yo rezaba cada día, imaginaba dónde estabas, qué comías, si aún recordabas el olor del campo. Samuel bajó los ojos. El llanto bajaba, mudo, sin fuerza. Era como si el perdón de su padre lavara cada herida que él había escondido por años. ¿Y las sábanas?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué tantas? El padre sonrió con dulzura. Pensé, si colocaba solo una, quizás creías que era poco, que mi amor no alcanzaba. Entonces quise que vieras que no hay árbol suficiente para un hijo que vuelve. El silencio que siguió fue como un abrazo invisible. Esa noche, Samuel durmió en el cuarto donde creció. La ventana quedó abierta y por primera vez en mucho tiempo respiraba sin miedo. Escuchó los grillos, el crujir de la madera en el techo y el suspiro de su padre en la sala, leyendo su Biblia, como siempre hacía. Y entonces, allí, en un instante sagrado, entre el sueño y la vigilia, llegó la revelación más profunda. Samuel comprendió que su padre nunca lo esperó solo. Cada oración, cada sábana colgada, cada comida solitaria,
cada lágrima escondida en la almohada. Todo eso era Dios, Dios que esperaba con él, Dios que nunca cerró la puerta, Dios que también llora por los hijos que se van, pero se alegra aún más por los que deciden volver. Y por primera vez, Samuel entendió. El hogar que tanto buscó en el mundo siempre estuvo donde el amor nunca se fue. Los días siguientes fueron silenciosos, pero llenos de significado. Samuel se despertaba temprano, como lo hacía cuando era niño. Tomaba café con su padre, recogía huevos en el gallinero, alimentaba a los perros y poco a poco el tiempo comenzaba a soltar los nudos dentro de él. No había prisa, no había exigencias. El padre no preguntaba por los años perdidos y Samuel, poco a poco, iba contando sin palabras. Cada gesto, cada mirada, cada pequeña acción era una confesión y también una cura. Un día, sentado bajo la sombra del gran árbol de la entrada, vio a su padre cosiendo otra sábana blanca. ¿Aún vas a colgar una más?, preguntó sonriendo. El viejo respondió, sin apartar la vista de la costura. Siempre que haya un hijo lejos, habrá un árbol esperándolo, aunque sea solo en el corazón de uno. Fue allí donde Samuel sintió un llamado distinto. Ya no era solo un hijo que volvía. Era alguien que estaba renaciendo. Comenzó a escribir a mano en un cuaderno viejo del padre, pequeños fragmentos de lo que sentía, sobre el perdón, el renacer, la nostalgia y la fe. Un día, al releer sus notas, tuvo una idea. Papá, ¿y si empezamos a leer esto juntos cada mañana? Como una oración. Y así nació la rutina de ambos. Cada mañana se sentaban en la terraza y leían las palabras escritas por Samuel. Con el tiempo, esas palabras comenzaron a ser copiadas en papeles que él dejaba en los bancos del pueblo, en la tienda, en las rejas de la iglesia. Frases cortas, verdades profundas. No hay error que Dios no pueda perdonar. Volver es para los valientes. Todo hijo perdido tiene un árbol que lo espera. La comunidad, que antes desconfiaba, empezó a abrirse. Algunos venían a pedir consejo, otros solo querían leer aquellas frases simples que parecían venir directamente del cielo. Y sin darse cuenta, Samuel se convirtió en un instrumento. No predicaba, no hablaba fuerte, solo vivía con humildad, con presencia, con gratitud. Aquella casa, antes tan silenciosa, ahora estaba llena de vida. Pajaritos venían al patio, niños pasaban para saludar al hombre de los papelitos, y el padre sonreía con los ojos. Una tarde, al ver a su hijo colgar otra sábana blanca en el árbol, el viejo se acercó y dijo, «Ya lo entendiste, ¿verdad?». Samuel miró la sábana, ondeando con el viento, respiró profundo y respondió, con voz serena, «Lo entendí. Hay gente que solo necesita saber que aún tiene a dónde volver». En la última mañana de primavera, Samuel se despertó antes del amanecer. Tomó una de las sábanas blancas, recién lavadas, la puso sobre su brazo y caminó hasta el árbol más antiguo de la finca, aquel donde todo había comenzado. Con cuidado, ató la tela blanca en una de las ramas bajas. Luego, dio un paso hacia atrás, miró al cielo en silencio y cerró los ojos. No había prisa, no había rencor, solo paz. Ya no era el hombre que había huido, tampoco el hombre perdido de la ciudad grande. Ahora era un hombre entero, remendado por el amor, sanado por la aceptación y guiado por una fe simple e indestructible. Su padre lo miraba de lejos, sentado en la terraza, con las manos sobre el regazo y los ojos humedecidos. No necesitaban decir nada más. Todo ya había sido dicho.
por los árboles, por las sábanas, por el silencio que grita más fuerte que cualquier voz. Ese día, Samuel sintió algo nuevo florecer en su pecho, un deseo de continuar, pero no solo por sí mismo. Quería ser puente, quería ser refugio, quería ser árbol, porque hay muchos hijos perdidos por ahí. Y no todos saben que aún pueden volver, y así fue como empezó a coser sábanas para los demás. Sábanas simbólicas, espirituales, palabras dejadas en puertas de hospitales, en bancos de iglesias, en buzones de pueblos lejanos, frases cortas, con fuerza de 1000 abrazos: aún hay tiempo, Dios nunca te dejó, el Padre aún te espera. Y con cada mensaje dejado, con cada árbol que recibía su sábana, un poco más de luz se extendía por el mundo, hasta que un día, muchos años después, un hombre bajó de un autobús, llorando, con un papel arrugado en la mano, corrió hasta la cerca de la finca y gritó: ¿hay lugar para uno más? Samuel sonrió y respondió: siempre, siempre hay lugar para quien decide volver. Si escuchaste esta historia hasta aquí, quizás una parte de ti también está buscando el camino de regreso. Y quiero recordarte, Dios nunca ha dejado de amarte. Ni cuando te perdiste, ni cuando nadie te entendió, ni cuando tú mismo dudaste de tu valor. Tal vez hoy, esta historia fue la sábana blanca, atada en tu árbol. Vuelve, vuelve a casa. Vuelve a tu esencia, vuelve a Dios. Él no necesita que llegues limpio, listo o perfecto, solo que vuelvas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete aquí al canal Tú Eres Luz. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y si tú también sentiste que hoy un árbol te estaba esperando,